Entonces, en ese pleno cañoneo, habían mujeres vivanderas que ofrecían comida, que vendían comida. Entonces, Claro, claro, y aquí hay un... entra Sí, un sí, poco, continúa, a ver, continúa. en teoría, ellas ya habían sido el día anterior, al momento de que va a iniciarse la sorpresa, habían sido enviadas a Tacna de regreso. O sea, en teoría las habían despedido y les habían dicho, ¿sabes qué? Ya, o sea, va a comenzar la batalla. Entonces, cuando se enteran alrededor de las 5 de la mañana, primero, porque no sé si lo saben, pero el campero, a raíz de que la tropa se había perdido y se había cruzado y se detuvieron a mitad de camino, para evitar de que se perdieran nuevamente y no saber a dónde marchar, ordenó de que se prendieran unas fogatas en el Alto de la Alianza, o sea, para poder guiar a la tropa en su marcha de regreso. Entonces, cuando esta gente que va y enciende las fogatas, todo eso, pues también las rabonas y las vivanderas que estaban en la zona de Tacna, que estaban ahí ansiosas por conocer qué era lo que estaba pasando, ¿no? Se acercan, pues bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, que el ejército viene en repliegue. Ah, van a regresar para acá. Ya, pum, al toque, a preparar la comida, todo. Necesitan comer. Es que era parte de, o sea, era, digamos que el ejército, en especial el ejército boliviano, no tanto el peruano, porque el peruano pasaba rancho, pero el ejército Claro. boliviano sí. El ejército boliviano dependía de la comida que les proveyeran o las vivanderas o sus rabonas. Porque si no podían conseguir, no estaban sus rabonas para darles a los que eran sus esposos, sus parientes, o no estaban las vivanderas a dónde comprar, el soldado boliviano pasaba hambre. Entonces, de inmediato comenzaron pues a reactivarse nuevamente, a conseguir la comida, y conforme los batallones iban llegando, adiós orden, así, ¿sabes qué? La gente necesita comer, dale de comer. Y por último, hasta Campero tuvo que hacer la vista gorda porque pues necesitaban también comer, ¿no? Después de lo que habían pasado, por lo menos que comieran algo. No alcanzó para todos porque finalmente no hubo tiempo para los peruanos. No todos los bolivianos, recuerde que también en la división esta Herrera que llega último, también venían batallones bolivianos, para ellos tampoco alcanza y simplemente ahí sí, cuando está a punto de comenzar ya el ejército chileno se despliega, ahí sí dan orden, ¿saben qué? Todo el mundo afuera, salgan de acá. Claro. En Y ese eso es lo que dice, aspecto, no, ¿quién es el que dice? El argentino, del mármol, Florencio de que él Mármol. está enfermo, claro, que él está enfermo en Tacna, escucha los primeros cañoneos, coge su uniforme así medio afiebrado, sale y se dirige al campo de la Alianza y se cruza como más o menos como con 500 rabonas que venían llorando con sus cosas, sus niños, sus cacharros de cocina, todo eso. ¿Por qué? Porque simplemente ya se les había dado la orden, nuevamente se reiteró, ya saben que ahora sí, salgan todas de acá. Para que, entre porque paréntesis, una cosa, sí, el ejército chileno, Baquedano era muy ah, partidario de la disciplina, así que las mujeres fuera, o sea, sí. solamente las cantineras, que eran las que pertenecían al ejército, que eran muy pocas, y el resto, las camaradas, todo eso, lejos, lo querían Las lejos del cariñosas. campamento. Eh, no quería que se fueran a meter porque iban a estorbar, así que siempre las mantuvo lejos, en todas las batallas las mantuvo lejos. Eh, sí, los chilenos tomaron desayuno, todo, se les dio una ración de charqui, de pan, y no me acuerdo qué otra cosa más, pero lo Creo que, suficiente ¿ah? galleta creo que pero, también tenía. pero lo llevaban ahí en su morral por si en algún momento dado les daba hambre, a comer un poco. De comer en plena batalla. Ya. Otro dato interesante es que aparte de la comida, de proveerse algún alimento, es que en esos momentos cada soldado sabía que podía morir en combate. Entonces, narran también algunos cronistas de que algunos comenzaron a despedirse y dejar sus objetos valiosos en algunas personas que se sabía que podían sobrevivir, sea las ambulancias o sea de repente algún cura que de repente estaba en el campo de batalla, ¿no? Esas escenas o cartas o mensajes a determinados familiares, etcétera. Eso ha sucedido en el lado boliviano, imagino que también en el lado peruano, porque si entras a un combate y sabes que podrías fallecer, necesariamente haces una especie
de mandados, de recados o qué sé yo, ¿no? Porque ya no vas a estar. Don Jorge, quizá algo que para aumentar o que sepa del tema. De lo que se sabe, en realidad es de que algunos de los jefes enviaron cosas para Arica, enviaron cosas a otros familiares. Recuerde que parte de los batallones que pelearon en el Alto de la Alianza, en el campo de la Alianza, eran batallones tacneños. Entonces, habían gente que, o durante el periodo que habían pasado por ahí, habían hecho amistades, habían hecho, pues, incluso algunos se habían conseguido pareja y todo lo demás, porque eran batallones que tenían ya buen tiempo acampados en la zona. Entonces, la mayoría trató de mandar cosas personales, recuerdos, alguna cartita, efectos, dinero, cosas así. Igual pasó después también, pasaría lo mismo en Arica. Pues en Arica también pasó la misma historia. O sea, la gente que estaba dentro de la guarnición sabía que la mayoría no iba a salir con vida y enviaron cosas, sus recuerdos, testamentos, cartas y todas esas cosas, que es lo que normalmente hace un soldado cuando sabe que va a entrar en batalla, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos tomas tus precauciones. Poco se sabe de la tropa, en realidad. O sea, de lo que más se conoce son en el caso de oficiales o de suboficiales que tenían algún tipo de educación, ¿no? Y que podían escribir, la mayoría en otros casos, y se ha dado también en el caso de los campamentos chilenos, en los que sabían escribir a veces estaban de escribanos, porque la gente hacía cola, porque escríbeme unas Claro. cosas, esto es para mi papá, para mi mamá, para mi novia, no sé. Entonces, como ellos no sabían escribir, alguien se prestaba, les hacía la carta, ella toma, llévatela, o deposítala, mándala, ¿no? En todo caso, pero por lo menos ya la tienes. Y esas cosas se dieron también en los campamentos antes de, porque todo el mundo sabía que conforme se acercaban los días, la batalla era casi inminente. Ya, al momento de que se hace el 22, el reconocimiento, ya era seguro que la batalla estaba o en la víspera o cerca, muy cerca. Claro. A ver, entonces vamos leyendo algunos comentarios. A ver. Carlos Gamboa, los chilenos no respetaron a los heridos y usaron el repaso con sus corpos. Bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Eduardo Oviedo, por favor, ¿alguna pincelada sobre el tema de las ambulancias? A ver. El tema de las ambulancias es más complejo porque desgraciadamente las ambulancias, eh, uno tiene que, para este tema en general, o sea, no solamente es el tema de las ambulancias, sino en general el tema de lo que es la batalla misma. O sea, los excesos existen en la medida de tener que entender cuál es la adrenalina, la dinámica misma de la batalla. Toda una batalla vas a matar. Y por lo general, cuando ves caer a tus compañeros a los costados, no te sientes demasiado inclinado a ser muy benévolo con el que está enfrente. Simplemente te han entrenado a que tienes que matar al que está enfrente. Desde el comienzo, desde que estás en el campamento. O sea, tienes que matar y tienes que matar y tienes que matar. Porque si no matas, te van a matar a ti. Y peor aún, si comienzan a correr los rumores que corrieron a raíz de hechos verídicos que sucedieron en Pisagua, en Tarapacá, en varios lados, de que el enemigo te puede disparar hasta por la espalda. Entonces, sea o no sea cierto, tú ya te quedas mentalizado de eso. Entonces, donde hay enemigos, aquí, allá, por allí va a haber algún escondido, o como se decía siempre del otro bando, ¿no? Los del otro lado son traidores, te van a disparar por la espalda, te van a disparar desde la iglesia, te van a disparar desde donde sea, así que donde tú veas un enemigo, tienes que matarlo. Entonces, dentro de esa dinámica es que tienes que un poco centrar cuál es tu figura. Obviamente los excesos fueron excesos, pero los excesos se dieron de ambos lados. O sea, no es una cuestión simplemente de decir de que solo los chilenos cometieron excesos. Eso no es así. En Tarapacá hubo excesos. En San Juan hubo excesos. En San Juan, o sea, desde el lado peruano, ojo. Y están debidamente, o sea, yo no estoy hablando de que sea por crónicas chilenas, son crónicas de extranjeros. Inclusive relatan, en San Juan, por ejemplo, hay el caso de un oficial inglés que llevó una posición peruana que había sido tomada y se encontró con el cadáver de un oficial chileno al que le habían, o sea, una cruz, él tenía una cruz alemana y se la habían clavado en la frente. Eso obviamente no se lo hizo un chileno, no se lo tiene que haber hecho un peruano.
¿Y qué? Porque el tipo, o sea, él fue capturado ahí estando herido, y los peruanos encontraron esa cruz y se la clavaron, muérete, y lo repasaron. O sea, ese tipo de cosas siempre ha habido. Claro, En correcto. una guerra, o sea, tienes que entender cuál es la dinámica del soldado, la dinámica de la guerra misma, o sea, la esencia de la guerra es matar. Si no tienes eso claro, o sea, a la guerra no se va con la Cruz Roja en la mano, a la guerra vas con la bayoneta y con tu fusil, y a matar. O sea, esa es la realidad de la guerra. Dicho eso, o sea, lo de los excesos no dejan de ser excesos. Hubo cosas que no se debieron hacer, hubo lugares que supuestamente estaban protegidos por Cruz Roja, sí, pero eso díselo a un soldado que viene de matar o que le han matado gente y que está buscando enemigos a quien matar. Va a pasar. Correcto. A ver, muy bien. Necesariamente van a respetar los lugares No, que están supuestamente protegidos. no solamente A ver. pasaba en toda América, en la Ah, guerra entre Paraguay, por ejemplo, Acostañú es famoso, donde pelearon Niños. niños de 9 años, 10 años, y una vez que termina la batalla, ¿qué hicieron los brasileños? Incendiaron el campamento, el campo donde estaban los niños heridos. Lo incendiaron, que se quemaran. Entonces, y eh, heridos y desarmados. ahora, yo me guío en esa parte por lo que dice el doctor Dalense, doctor boliviano, que estaba en la ambulancia boliviana y que después fue al campo de batalla mismo. Y él narra que vio como 1.500 muertos, de 70, dijo, 70 de ellos repasados. Es el único que he visto que da una cantidad. Doctor Dalense boliviano dice 1.500 muertos, 70 de ellos repasados. Sí, es terrible. Y... Pero Era la eh, guerra. era la costumbre latinoamericana de la época. Muy bien. A ver, continuamos. Entonces, al inicio hay un cañoneo previo, ¿no? Ujú. Un cañoneo previo y No, sí, vemos. aproximadamente 10 u 11 de la mañana, dependiendo de las versiones, va a empezar ya el movimiento de la tropa. A ver, en este caso, ¿quiénes entrarían, qué tropas serían los primeros en entrar en combate, don Jorge? En realidad el avance que se da es el de la primera y segunda división chilenas contra la izquierda y centro de la línea peruana. Esos son los primeros que entran en combate. La derecha durante un rato no recibe ningún ataque. Y lo que más bien llama la atención es de que muy pronto, muy pronto, con el tema de que, o sea, comenzó la maniobra de desborde. Entonces, para tratar de alargar la línea es que comienza Campero, primero Camacho y luego el propio Campero, a enviar refuerzos. O sea, comienzas a quitar las que eran tus reservas tácticas. Primero comprometen a la primera reserva, que era la que estaba en el lado izquierdo, que eran, si no me equivoco, los batallones Huáscar y Victoria. Son los primeros que corren para ese lado. Corren primero los bolivianos, antes que ninguno, a alargar la línea y cubrir, tratar de colocarse delante de la artillería peruana que retrocede un poco. Entran los bolivianos, si no me equivoco, está el Sucre, el Aroma y no sé qué otro batallón más, pero eran 4, que eran los primeros que entran. Al ver de que todavía se les quería intentar flanquear, es que entran el Huáscar y el Victoria. Y que yo sepa, pues el Victoria o sea, fue muy sonado el caso de que el Victoria entró, disparó un poco y se echó a correr. O sea, Claro, claro. solamente, no, se Es- quedan solamente 3 compañías de 8. Las otras 5 desaparecen del campo de batalla. Incluso hay una narración de que soldados de los Colorados comienzan a Claro. dispararle por la espalda, ¿no? Para que regresen, mientras ellos se desbandan. Pero en el parte de Pantaleón Falconi, que es Mm. el comandante de este batallón, él Que menciona sobrevivió. de que al entrar en combate, ven que tropas bolivianas se estaban replegando, porque ya estaban, justamente ellos estaban entrando a apoyar a esa tropa,
se estaban replegando y en ese movimiento envolvieron a las tropas del Victoria y estos corrieron. Imagino que y empezó el desbande que fue controlado parcialmente. Me parece que hay un error, bueno, en realidad no habría que estar allí sobre el terreno para más o menos determinar, pero tengo entendido que lo que iba a haber era un relevo de tropa. O sea, ellos iban a entrar a cubrir a una tropa boliviana que tenía que replegarse, o sea, tenía que, algo así como enrocar, o sea, como cambiar una ficha por otra. O sea, colocas a un batallón fresco porque parece ser de que el batallón boliviano al que iban a ellos a reemplazar tenía poca munición. Entonces el batallón boliviano pasaba atrás, se remunicionaba mientras los peruanos cubrían su sector. Y parece ser que ese repliegue del batallón boliviano para que los peruanos pasaran adelante fue tomado como una huida. Claro. Entonces, y ahí parece que comenzó todo el desorden. La cosa es que el que se corre es el Victoria. O sea, eso está fuera de toda duda, porque está en fuentes peruanas, en fuentes bolivianas, en todo lado. O sea, que interpretaran mal el movimiento es una cosa, pero el hecho final es de que 5 de las compañías, el grueso, más de la mitad del batallón, desapareció del campo de batalla. Y eso es cierto, o sea, desgraciadamente, o sea, no puedes ocultar el sol con un dedo. Es en esta parte de la batalla, cuando pasa lo del Sucre, que pierde Sí, más del 81% de su gente. Claro, claro, claro. El Sucre, pasan adelante, o el, sea, Eso es el, tremendo, o sea, el perder el Palilla. 81% de tu efectivo en los primeros momentos de la batalla es tremendo. Claro, incluso hay narraciones cuando entran los colorados y comienzan en trote a poder avanzar hasta donde donde estaba la línea y ven que en el camino encuentran cuerpos de los amarillos, ¿no? Ellos le decían sus filas, hermanos. filas Entonces, enteras, así formaditos, muertos. sí, entonces comienzan y dice que comienzan a correr, pero con cuidado para no pisarlos. O sea, tal era, bueno, obviamente eran sus paisanos, eran bolivianos, pero tal era la muerte que causó, ¿no? En el Sucre, este choque inicial con el ala derecha chilena. Claro. Sí, a Aquí, todo aquí es esto, donde entra el tema de lo que, si me permites un ratito, Ícaro, aquí es ese, donde entra el tema de lo que hablaba hace un rato con el caso de la potencia de fuego. O sea, si bien el bombardeo fue casi completamente inefectivo en la hora o hora y media que casi se hubo de los dos bandos, porque, por ejemplo, ¿no? Cada vez que caía un proyectil se enterraba y botaba un poco de arena nada más hacia arriba, y algunos ni siquiera estallaban. Y todos decían, pues, esta es una onza perdida de dinero para el De fisco. oro, una onza de oro. Claro, entonces, muchos hacían hasta bromas sobre ese asunto, ¿no? Entonces, en ese momento la artillería fue totalmente inefectiva. No ablandó nada, no destruyó posiciones, o sea, no hizo su trabajo. Pero ahora, en campaña, o sea, frente a frente, las baterías avanzaban junto con la infantería. Y en algunos casos la artillería ya no te disparaba granadas, te disparaba metralla. Y la metralla es como una ametralladora. O sea, ¡praf! Te dispara, pues, no sé, pues en un solo proyectil son como 150 balines. Y un balín pues, te puede matar. O te puede herir, o en todo caso vienen los demasiado, o sea, la dispersión es reducida. En ese caso, pues, o sea, si te disparaban contra una mancha que estaba delante con el pecho descubierto, no protegido por sacos terreros, nada, porque recuerden, la línea estaba protegida hasta las baterías peruanas. De allí para adelante, cuando se comienza a improvisar línea, ya no hay protección, ya no hay terreno, ya no hay sacos terreros, peleas a pecho descubierto. Eso le pasó a los Sucres, eso le pasó al Huáscar, eso le pasó al Aroma. Todos pelearon a pecho descubierto. Esa parte, por eso es que esa parte cede, porque el terreno no ayudaba, no había fortificaciones, no había nada. Y allí, donde las baterías chilenas podían disparar metralla, es ahí donde hicieron un montón de carnicería. Claro. Y otro dato es el enfrentamiento entre el Cepita con el segundo de línea. ¿cómo? Perdón, disculpa, El amigo. enfrentamiento del Cepita en Tarapacá, cuando venció al segundo de línea, creo que Ese- venían en busca de pero, revancha. pero hay un error, o sea, dentro de todo, No pelearon en la misma zona. claro, el Cepita con el segundo de línea casi no tuvieron contacto No tuvieron en la guerra. contacto, sí. El No Cepita tuvieron. tuvo contacto con el Zapadores, con el Chacabuco, con el artillería naval, pero no con el segundo de línea que venía por el valle y ese tuvo contacto con la quinta división. Bueno, esa es otra batalla, para otro programa.
Sí, porque no, o sea, eso o sea, Claro, sí existe el relato, sí se Sí. escucha. A ver, se sabe se de buscaba, de dos gritos de guerra. Primero, ¿dónde claro, están los de Pepita? Y el otro, claro, ¿dónde están los coroados? ¿No? claro, Ya. pero dice El que, de los Colorados es de Florencio de Mármol, ¿no? Él lo narra Claro, en su diario. escuchaba, ¿no? Que pero, escuchaba gente pero, decir, ¿y dónde están los famosos colorados? Y estos no claro, eran hombres de hacerse esperar en tales circunstancias, decía, ¿no? Claro, y claro, el, el, y re- los colorados salieron. O sea, aquí están los colorados de Bolivia. Amárrense los pantalones, una cosa así. Creo Ah, que lo ya, mismo. claro, no, Lo era dice. rotos del espantajo, ¿no? Amarrarse los Ah, calzones que aquí entran los Colorados de Bolivia. colorado. Algo así. Ajá. claro. Pero dicen que el Win preguntaba por el Cepita y el Win no participó en la batalla. No, el No, Buin preguntaba por los Colorados, pero el Por Buin no eso, participó. por el que fuera, pero no participó en la batalla. Claro, claro, ahí hay un error Entonces, de entonces tiene que haber sido otro cuerpo. claro, otro de hecho. cuerpo, era otro cuerpo, definitivamente. Entre, como, como en, en la extrema derecha de la primera división chilena, había una batería de artillería. Y Mm, como después más allá no había nada, fue protegida por la compañía de pontoneros o ingenieros militares, como quieran decir. La compañía de pontoneros eran 124 hombres. Cuando se empieza a haber problemas para el avance de la división, ¿qué hace Amengual? Recurre a lo que tiene a mano, los pontoneros. mm. Y los pontoneros entran como fuerza de infantería a reforzar a la primera división. Y ya después, una vez que se metieron ahí, ya no quisieron salir, o sea, siguieron adelante junto con el Esmeralda, con el Naval, y no, ya no volvieron a proteger a la artillería. La Bueno, artillería quedó en el aire. Ya, y sí. mientras sucedía esto en el ala izquierda, ¿qué pasaba en el centro y en el ala derecha aliada? Ahí es donde viene el tema de la crisis. O sea, bien rápido, por eso a eso me refería cuando comencé a hablar hace un momento. Tan pronto como comienzan a darse los intentos de alargar la línea para evitar ser flanqueada, o sea, se comienzan a introducir nuevos cuerpos, se quema bien rápido la reserva de la izquierda, y al quemarse la reserva de la izquierda, lo primero que hacen es recurrir a la reserva del centro, que era la más cercana. Entonces, que sí, nuevo ataque, y no, nuevamente a meter más cuerpos. O sea, ahí es donde comienza a perderse la batalla, porque bien rápido, antes de que pasara siquiera hora y media de batalla, ya se había comprometido casi todas las reservas. O sea, lo único que quedaba eran las reservas del extremo derecho, que estaban detrás de la división. Estaba la primera y la quinta, las divisiones peruanas, y estaban la principal división boliviana, que era la que tenía a la alianza, o sea, a los colorados. Y llegado el momento también, o sea, al momento de que va a comenzar el contraataque, Campero le pide a Montero que le envíe a los Colorados y al otro batallón, que no me recuerdo cuál era. Aroma, La Roma. aroma. El aroma. Y los dos entran juntos, o sea, se alinean y ahí es donde recién, o sea, justo coincide, llegan ellos a primera línea y comienza a replegarse. Había un batallón, no recuerdo cuál es, creo que es el Esmeralda, que solamente había entrado con 100 tiros y es el primero que se comienza a replegar para conseguir Sí, munición. sí, la Esmeralda. A ese repliegue lo de inmediato, ¿sabes qué? Contraataque. Camacho decide, ¿sabes qué? Ahora sí vamos a hacer la batalla al estilo boliviano, entre comillas, ¿no? Al ataque. Nada de estar ahí amarrados al terreno, nada de estar detrás de una trinchera. Eso no es lo que el soldado boliviano sabe hacer. Vamos al ataque y ¡plum! Se lanzan. Y justo tenía a los colorados ahí a la mano, con las mismas, vamos adelante. Y se pliegan otros, porque, o sea, como digo, no olvidemos de que la línea aliada estaba intercalada. Había división peruana, división boliviana, división peruana, división boliviana, así intercalado. Entonces, ataca uno, ataca toda la sección. Atacan pues tres, cuatro divisiones de un solo golpe. Y Entre salen y paréntesis, abandonan las fortificaciones. claro, entre paréntesis, el otro batallón fuera del Colorado era el Aroma y Mm. usaban casi el mismo uniforme. Los Los coloraditos, dos ¿no? usaban morrión y chaqueta colorada. La Igualito. diferencia era el pantalón, No, uno que la blanco única y el diferencia. otro gris. Ujú. Entonces, para los chilenos, vieron todo colorado. Entonces, pensaron que era el Colorado y no, eran los dos batallones que venían juntos. Y según los relatos de los testigos que revisaron después
el campo de batalla, los que llegaron más lejos en su avance fueron los del Aroma, no el Colorado. Ambos le hicieron bien, pero el Aroma fue el que avanzó más que los Colorados en ese contraataque. Correcto. A ver, justamente, ya que hemos tocado el tema del contraataque aliado, entiendo, Jorge, que tu posición es que no era prudente ese contraataque. De hecho, cuando Chile se va, el ejército chileno por ese lado se va a reforzar, va a venir básicamente ahí ya nos va a agarrar sin refuerzos y con vacíos dentro de las líneas aliadas. No es que, a ver, no es, en realidad, quiero aclarar un poco ese tema, ¿no? No es que el contraataque haya sido malo per se. O sea, si hubiera sido un contraataque parecido a lo que hizo Cáceres en Miraflores, o sea, un contraataque, empujas al enemigo y cuando ya no lo ves cerca te repliegas para no exponerte a que simplemente te cojan en el llano y te hagan puré. O sea, el contraataque hubiera sido una buena medida. O sea, es más, hubieras podido hacer eso, ¿no? O sea, contraatacar, regresar a tu línea. Esperar, nuevo ataque, ya. Nuevamente ves dónde está el flanco, ves dónde está y lo vuelves a golpear con un nuevo contraataque y nuevamente te repliegas. O sea, no perder la ventaja del terreno, ni arriesgarte a que te hagan puré abajo. Pero eso no se hizo. O sea, se perdió el control y la gente pues, llevada por el ímpetu llegó pues a lanzarse, pues, algo así como la idea de lo que sucedió en San Francisco. A los cañones, vamos allí, ese es el objetivo, hay que tomar los cañones. Si no, pues, o sea, no tenías ningún objetivo en realidad. O sea, un objetivo táctico es ya, bueno, ingreso por aquí, flanqueo aquí, rodeo a tal grupo y lo aniquilo. Pero no había nada de eso, era simplemente contraatacar por contraatacar. O Y sea, eso no se hace. sí avanzaron, pero A la, después no pudieron sostener no, el es que, avance. o sea, una cosa es avanzar y otra cosa es ya abandonar tus posiciones y abandonar el campo y simplemente lanzarte a la loca. Que eso es lo que se hizo. O sea, el contraataque no tenía un objetivo táctico determinado. O sea, ¿a qué salieron? ¿A batir al enemigo? Ya muy bien, eso forma parte de. Pero, ¿acaso está saliendo todo tu ejército? ¿Cuántos están contraatacando? ¿3.000? ¿4.000? ¿Y el resto? El enemigo está adelante completo. Con 3.000 no vas a derrotar a los 10 o 15.000 que están alrededor. O sea, entonces tienes que tener bien claro qué es lo que estás haciendo, ¿no? Don Ícaro, en ese contraataque aliado, reforzado por el Arón, por los Colorados, ¿cómo se veía del lado chileno? O sea, Fundamental es la falta de munición, porque a las dos divisiones se quedaron sin balas. El Esmeralda entró con 100.000 por hombre, con 100 balas por hombre, y los otros cuerpos con 120. Chuta, con 100.000. Ni Rambo. metralletas Entonces, cada uno? claro, Sí, como que el cero no vale, ¿quién ha dicho? ¿qué pasó? Hubo que replegarse, hubo que retroceder. Ahí es donde entran los granaderos a tratar de La caballería. aguantar. Ahora, yo no sé, esto ya queda para conversarlo bastante. Si la caballería hizo lo que, o sea, funcionó a la antigua, con sus sables, tratando de parar, obligar a que los atacantes hicieran cuadros, cuadrilongos o grupos, como quieran llamarlo. Incluso cayeron varios chilenos entre medio del navales, se confundieron y Le cayeron metieron bajo sable, los ¿no? sablazos. ¿A qué voy yo? Eso ya con Jorge, a eso lo hemos conversado. Que en esa época ya en la Guerra Civil Americana, John Buford, había entendido que la caballería, la función más que nada era tenía que funcionar como infantería montada. Llegar a acercarse, bajarse los caballos y con las carabinas, que tenían o 7 o 25 tiros, podían hacer un muro de fuego que ayudaba más que un cuanto sablazo. Eh, Buford ahí, si ven la película Gettysburg, se van a dar cuenta. En todo caso, consiguen frenar más o menos el avance. O sea, el avance se detiene y enseguida vienen
llegan las municiones para los cuerpos que estaban en problemas, y fuera de eso entra la tercera división con sus 4 batallones, 2 a reforzar a la segunda división, 2 a la primera. Y eso ya, ahí ya no avanzaron más y quedaron, como tú dices, quedaron a mitad de la pampa contra dos cosas, con un enemigo reabastecido y más encima con tropas frescas, con Frescas. tropas que venían eh, descansadas a intervenir en el curso de la batalla. Ahí ya no hubo caso. Y fuera de eso, ya tampoco pudieron reforzar desde la izquierda, porque ahí ha entrado en acción también la cuarta división allá. El Zapadores, Lautaro, Cazadores del Desierto. Entonces ya no pudieron sacar sus tropas desde allá como lo habían hecho en un comienzo. Y ahí ya no hubo caso. Yo añadiría algo más. Recuerda, o sea, se quedaron a medio camino, casi muy cerca de las posiciones artilleras chilenas. ¿Y qué hace un artillero cuando ve la infantería que se te viene? Metralla. Claro. Nuevamente. Era lo usual, o sea, era la táctica normal de cualquier fuerza. O sea, Según si los tú te colocas, relatos, claro, o sea, dice que te tomaron van. prisioneros y tomaron cañones. Sí, hay por lo menos Sí, hasta 2 versiones he visto de que han tomado cañones. O sea, sí. por lo menos, en todo caso, parece que hubo un desborde y parece que alguna de las baterías chilenas Han se sido vio tomadas. desbordada y simplemente se replegó y dejó las piezas ahí. Carlos Gamboa, en la batalla del Alto de la Alianza se exterminó a la caballería peruana. A ver, Que pelearon de infantería, parece. Claro, para comentar. por ejemplo, la caballería boliviana, esa peleó como infantería, porque Eh, no estaba preparada para poder se actuar unieron, como tal. se Pero la unieron al caballería, Sucre. claro, pero la caballería peruana sí apoyaron, pero me parece que al final. La No, caballería peruana viene en un momento en el que, o sea, justamente cuando comienzan a regresar después del contraataque y nuevamente comienzan a aparecer fuerzas chilenas para tratar de volver a envolver por la izquierda peruana y derecha chilena. Y allí es donde envían primero porque ya no había más batallones de infantería que fueran a cerrar la brecha. Envían primero a los Húsares de Junín. claro. Al darse cuenta de que ya la fuerza no daba, de que era insuficiente para eso, la caballería se regresa y se vuelve a restablecer a su posición inicial, ¿no? Que era detrás de la primera división peruana que estaba con Lizardo Montero. Después hay un relato en el que Montero, al momento en que ve de que ya la batalla está perdida y que comienza ya toda la línea a ceder, él utiliza la caballería para tratar de abrirse camino hacia Tacna y lo consigue. Y menciona de que tanto la fuerza sobreviviente de la caballería peruana, los que quedaban, ¿no? Los guías y los húsares de Junín son los que hacen digamos que una maniobra de poder frenar a los atacantes chilenos. Albarracín Y también. no, que los flanqueadores estaban en el centro. En ese momento me parece que ya la fuerza de Barracín había sido destruida. Me parece. Creo que en el repliegue todavía protegían el repliegue aliado, las fuerzas del Albarracín. He leído un relato. Sea, él sí estaba. Con cuánta fuerza no lo sé, porque él había peleado en la parte central. La cosa es que, bueno, la caballería hace ese papel, le permite a Montero pasar hasta Tacna, pero después ya casi no vuelves a oír de ella. Claro, Que no, se no. sepa al momento que llegan a Tarata, ya el 28 después de la batalla, solamente llegan, si no me equivoco, 40 jinetes nada más. Y en realidad, pues al momento de comenzar la batalla eran más de 200. O sea, o el resto sucumbe en combate o simplemente se va. Eso es lo que no queda muy claro. Entonces, a ver, el desenlace de esta batalla es en ese contraataque y en ese regreso ya de las tropas descansadas. Ahí ya se define básicamente ya la derrota aliada. Claro. Es más, o sea, Ícaro me dará la razón. Baquedano no tuvo necesidad de utilizar a su reserva. O sea, la reserva no entra en Claro. combate en ningún momento. O sea, el Win, el Bulnes, el tercero y cuarto de línea
no disparan ni un solo tiro, o sea, simplemente ellos están de espectadores allí, que en realidad su papel era otro, y recién van a ver combate porque a ellos, a raíz de que están descansados y que no intervinieron allí, a ellos más bien les mandan a combatir Arica, para Arica. Arica. Así es. Ujú. Recién ellos combaten en junio, en mayo no combaten. Tuvieron uno que otro herido por las balas locas que llegaban hasta allá, pero nada más Tiros que eso. sueltos. No es que intervinieran como cuerpos en combate, no, Claro. eso no se dio. Mm. Entonces ya con eso viene el repliegue aliado. En desorden, dice, ¿no? No se llama. Hablemos en términos militares eso no se llama repliegue, eso se llama ya simplemente desbande. Desbande. Claro, Porque, Baquea no a habla ver, en desorden, dice. simplemente para echar números y con eso terminas de darte cuenta. El hecho de que llegue ¿a dónde? A Pachía, no, más adentro. La cosa es que el 26, el 28 llega Campero, no me ¿Calientes, acuerdo qué, Palca? ¿Calientes, Palca? Palca, creo que es Palca, y de Palca para arriba. Solamente llega con 500 hombres. Y el ejército boliviano tenía casi 4.000. O sea, ¿Dónde están? 500. Claro, o sea, no me digas que todos murieron. O sea, esa no es la cosa. Bajas Igualito, Montero, Tarata el 28 con 400. Y él mismo dice, ¿no? Y tanto él como Pedro Alejandrino del Solar en sus comunicaciones dicen, pues, acá la gente en masa a la vez circulando rumbo a la sierra. Y nadie quiere aceptar el ponerse bajo el mando de ningún oficial. Hasta los oficiales les disparan. No quieren estar ya continuar en filas. Muy bien, entonces viene la derrota aliada. Ahora, había un plan, bueno, en el supuesto, y lo que comentábamos con Ícaro, ¿cuál era el plan chileno en caso de una derrota? De darse, pues, ¿no? En caso de darse eso, bueno, se suponía que iba a participar también la división de reserva. Entonces, ya el ejército aliado iba a quedar más disminuido, pero la instrucción era retirarse con las fuerzas y que la caballería prácticamente se hiciese matar custodiando la retirada de la infantería. Y la idea era mandar de inmediato un aviso a donde estaba la escuadra, que la escuadra empezara a traer las tropas que estaban en Pisagua, en Iquique, en Antofagasta, fácilmente unos 8.000 hombres que estaban en esa zona. Te puedo decir que estaba el regimiento Aconcagua, por ejemplo. Estaba el Aconcagua, el Talca, el Colchagua, estaban en esa zona. Y fuera de eso se habían formado batallones de cívicos que algunos habían tenido actividad en campaña. En la zona de Antofagasta se habían formado 4 batallones de cívicos. Uno en Caracoles, 3 en Antofagasta, en Iquique mismo también se habían formado con trabajadores chilenos. Entonces, En Calama creo que había alguno, sí, pero si en no me Calama equivoco. ya era de línea. No de línea, era Ya del lo habían ejército enviado, ¿no? mismo. Ya, ok. Claro. Pero esa fácilmente, en una semana, aprovechando que se tenía el dominio del mar absoluto, en una semana se podía juntar unos 15.000 hombres de nuevo en la zona. Y, y los aliados no habían salido a perseguirlos. Porque ya hemos visto los problemas que tenían para llegar a Sama. No habían salido. Entonces, se había hecho de nuevo la ofensiva. Correcto. Y en el caso aliado, Jorge, me parece que no había un plan Sí había, en el sí caso había. de derrota. Claro, es lo que le decía, ¿no? O sea, desde el principio se previó de que, o sea, perdón, Nicolás de Piero le había previsto de que el punto principal de resistencia, o sea, el objetivo de toda la campaña era Arica. O sea, Arica era el premio mayor. Arica era la que podía haber sido la base logística de la futura escuadra peruana y también era la base logística que necesitaba el ejército chileno.
no te olvides de que hasta el día que Arica cayó, Chile tenía que traer sus provisiones, llevar sus heridos, reponer sus bajas y todo lo demás desde Pacocha o desde Ite, donde casi no había, o sea, en Pacocha por lo menos había muelle, había, ¿cómo se llama? Cabrías y todo lo demás, pero en Ite no había nada. Y desde allí tenía que trasladarlo todo a lomo de mula hasta donde estaba el ejército. Entonces, tenía un serio problema logístico. Y es más, existía siempre la posibilidad de que alguna fuerza peruana atacara, o sea, pese a que el ejército chileno estaba estacionado en Tacna, o sea, podía una fuerza peruana bajar y atacar Pacocha. Y hubiera sido todo un problema también para el ejército chileno. O sea, ahí estaban concentrados todas sus provisiones. Munición, víveres y todo lo demás. O sea, final, víveres lo podías tomar del terreno, pero la munición solamente lo que te quedaba nada más en tus cuerpos. Entonces, era necesario para ellos tomar Arica. Y por eso, la previsión del plan peruano, del de Pierola, era que el ejército que fuera derrotado en Tacna tenía que pasar inmediatamente a Arica y atrincherarse allí. Y una vez atrincherado allí, porque había posiciones, había víveres, había suficientes provisiones como para sostener a un ejército de 6.000 hombres por 4 meses, esperar de que viniera una fuerza desde el exterior a levantar el cerco y a socorrerlos. El problema, como dije, el primer problema fue que los bolivianos se negaron a pasar a Arica. Entonces ahí ya tenías un primer problema. Y el segundo vino por el lado de que cuando llega Campero y cuando crea el ejército aliado, el ejército unido aliado, lo hace con el intercalamiento de fuerzas, o sea, una división peruana, una división boliviana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a Montero lo mandas a la extrema derecha. Y cuando termina la batalla, cuando comienza ya el desorden y todo lo demás, y Montero trata de pasar a Tacna, yo imagino de que fue con la idea de llevar a cabo su plan, o sea, reunir a los restos del ejército peruano y pasar todos a Arica. El problema es que cuando llega a Tacna, solamente está con él, si no me equivoco, habían alrededor de 250 sobrevivientes que habían quedado de la división de Dávila. El resto no estaban por dónde, o sea, nadie sabía dónde estaba Herrera, nadie sabía dónde estaba Suárez, Cáceres, o sea, perdió completamente el control de todas sus fuerzas. De sus 6 divisiones solamente tenía 250 de una división. Del resto no se sabía nada. Al rato por ahí se lo encontró a Cáceres, que trataba también de reunir dispersos. Y el mismo Cáceres escribe en sus memorias, ¿no? Hablé con Montero y le pregunté cómo hacemos para reunir a los dispersos. Y le dijo, y el propio Montero le respondió, ya no queda nada por hacer. El propio Montero se dio cuenta de que no podía reunir fuerzas. Pero hay un Y punto de reunión que ellos le comentan en el Alto de Lima. Primero, Alto de ahí, Lima. ese es el primer punto. Inclusive Cáceres menciona, ¿no? Que en el Sí, Alto de Lima, en el parte, no unas memorias, sino en su en parte, su parte menciona de menciona. que primero le habían dicho de que ese iba a ser el punto de resistencia, inclusive. O sea, una especie de segunda línea. Al final le dicen, ¿sabes qué? No va a haber punto de resistencia, Apachía. no hay. Luego Sí, dicen y primero, Apachía. y después Atorata a todo el mundo. Y Atarata, después, y perdón. después ya ahí ya creo que se dan cuenta de que efectivamente ya no había forma de buscar resistir y se marchan. Cuando hablan, y dése cuenta de lo siguiente, o sea, después de lo del Alto de Lima, que todavía era más o menos algo así como una especie de punto de reunión para poder pasar, con la idea todavía de pasar a Arica, después de eso ya el propio Montero tira la toalla. Adiós Arica. Él estuvo en Tacna. En Tacna había trenes listos, porque el plan ya estaba preparado. O Pero sea, incluso En Tarata el, hacen una, perdón Jorge, hacen una reunión. antes de llegar a Tarata, todavía estamos en el 26. Ya. El 26, Montero llega a Tacna, trata de estar un rato allí y ver qué puede hacer. Lo primero que dice en su relato es de que no encontró al telegrafista, y que el telégrafo estaba cortado. No pudo pasar órdenes a Arica. Pero tenía el ferrocarril allá al costado. Y tenían o sea, las locomotoras y los vagones estaban listos para trasladar al ejército tal y como estaba acordado. Y en Arica estaban esperándolos también para poder, tal y como se había convenido. O sea, estaba convenido de que las fuerzas de Tacna pasaran a Arica. Y no llegó nadie. Y lo peor de todo, Montero ni siquiera envió un mensajero. No envió ninguna orden. Estaba el tren ya. Él no quería ir, mandaba un oficial, pues.
Chapa cualquiera de tus edecanes, estas son las órdenes, llévatelas. Y ahorita lo que tengas que decirle, díselo a Bolognesi. Pero no lo hizo. Y no solamente fue él. Sobre ese dato, ¿hay algunos soldados que hayan llegado a Arica? Claro, o sea, llegan pero como sobrevivientes, no Claro, porque los como mandaron. sobrevivientes. Eran Claro, básicamente, o eran ariqueños, o eran gente que sabía, pues, que había escuchado, ¿no? De que el punto de resistencia iba a ser Arica. claro, O porque sea, no había un escuché. batallón Arica. Había un batallón de Claro, Arica en el campo de la Alianza. así es. Entonces, pero no es que fuera una fuerza organizada, pues llegan 4, 5 sueltos, o sea, marchando de Claro. manera individual. Pero La ya, fuerza, porque el plan era ese, que ir a pasaran Arica. y no se cumple. Y Montero se los lleva a todos a Tarata y bueno, Y, nada y tendría de malo. El problema fue de que nunca le mandó ningún aviso a la gente de... O sea, claro, el primer ejército del sur tenía 8 divisiones, 6 habían peleado en el campo de la Alianza y las otras 2 estaban en Arica. Esas 2 eran parte del mando de Montero. O sea, su fuerza, era su gente. ¿Por qué los dejó allí? ¿Por qué no les avisó de que la batalla estaba perdida? Con 2.000 hombres no podías defender una plaza de ese tipo. O sea, era imposible. Los dejabas al sacrificio y eso finalmente parece que fue lo que pasó. y ahora con lo que iba de Tarata, don Jorge, ahí Ya. también hay una reunión y ahí toman la ¿Mm? decisión unánime de irse a Arequipa, ¿no? Por Puno. Sí, A Puno primero. a Puno, A Puno. ajá, claro, de Puno, Puno, Arequipa. Ahora, Claro. ojo, en esa reunión del día 31 participan 24 jefes. Hasta los he contado todavía. Participan 24 jefes. De las 24 intervenciones que hay, ni una sola se refiere a Arica. Correcto. Es lo Todos hablan curioso, de... ¿no? Es Sí, lo o curioso, sea, ¿no? te deja Ni pensando, o sea, Cáceres, ¿ah? Ni Cáceres. nadie, Sí, nadie, 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 por más nadie. que después en su memoria diga, ¿no? Que yo hablé con Montero, pero en el acta no figura, No figura. nadie, nada, Es ni lo una curioso, foto, es lo curioso. claro, entonces llama la atención, era como que si para el primer ejército del sur, o por lo menos para los jefes que estaban reunidos en Tarata, ya la fuerza de Arica no existía, ya la daban por perdida. Correcto. A ver, vamos leyendo algunas preguntas. Porque hablé Ícaro, ¿Ah? Oye, estoy ya hablé Ícaro, resfriado. se me está durmiendo, ¿no? Oye, No, estoy Ícaro, enfermo. Estoy enfermo. por el invierno, ¿no? Ahora está haciendo bastante frío acá en Tacna. Imagino que en el sur, en Iquique, debe estar igual. Sí, está helado, pero más que nada son los años ya. A ver, en todo caso, vayamos al tema, Ícaro, a las bajas. Ya, tenemos un ejército chileno vencedor. El total de bajas quizá ¿tienen números aproximados? Mm, En total de muertos, Muertos incluyendo los que murieron después a causa de las heridas, fueron 704. en Chile. Eso es lo que da el libro de Pelayo sobre la batalla. 704, incluyendo los que murieron hasta 2 meses después. En total, el total de bajas fue aproximadamente 2.100 entre Claro, muertos y heridos. sí, Tres más o menos. cuartas partes de heridos, una cuarta parte muertos. Eso lo. ¿Y en el lado aliado, Jorge? El número de bajas, más o menos, los muertos se hablan alrededor de entre 800 y 1.000 muertos. Y por lo menos casi 2.000 heridos. Por lo menos de lo que se han encontrado en la zona de la batalla y en las zonas aledañas que peinó después la caballería chilena, ¿no? Encontró, tomó otros prisioneros, gente que estaba herida y que no podía avanzar más y que se fueron quedando en el camino. Pero lo peor fue de que el ejército desapareció. O sea, como le digo, a Campero solamente lo siguieron organizado junto con él rumbo a Bolivia 500 hombres. Y los que al final terminó aglutinando Montero no superaron los 700. O sea, porque esa es la cantidad que finalmente, una vez que llegan a Puno, pasan a órdenes del Segundo Ejército del Sur y hay un oficio del coronel Leiva, que era el comandante del Segundo Ejército del Sur, informando a Lima de que la quinta división que se quería formar con los sobrevivientes del Primer Ejército del Sur no superaban los 700 hombres y que necesitaba otras fuerzas para poder completarlo. Si querían hacer una división de allí, estamos hablando de 1800, esto no llegaba ni siquiera a la tercera parte. Entre paréntesis, he leído
que los bolivianos perdieron 1.200 hombres muertos y 900 heridos. Sí, sí, más o menos. Esa cifra maneja, también estoy manejando, o bueno, de acuerdo, Claro, investigando, sí, como 1.000 muertos y 900 heridos, ¿no? Total de bajas como mil claro, novecientos aprox. claro. Tienes que sacar cuenta de partida, el Sucre perdió más de 200 Claro, muertos. El Colorado, otro tanto, porque los colorados entraron con 550 hombres en la batalla y a Bolivia volvieron 293. Entonces, ya ahí con esos dos batallones ya tienes claro, ha habido sobre 400 muertos en estos muchos dos muertos batallones solamente. bolivianos. Claro. Y del lado Y el, peruano, 500 muertos y 600 heridos, no sé, dependiendo de la fuente también. 1.100 bajas, aprox. Todos son cantidades en aproximado. A ver, vamos a leer unos entre, comentarios. entre paréntesis, disculpa, Sí, se han dado cuenta, no sé si se han dado, las guerras nuestras eran mayor cantidad de muertos en relación a los heridos que las de la guerra civil americana. En Sí. la guerra civil americana, en Bull Run, por ejemplo, fueron pelearon como 35.000 por lado, muertos 600 por cada lado y heridos como 3.000. Sí. ¿Te fijas una cosa? y 600 y 3.000. Aquí no, pues aquí era mucho mayor la cantidad de muertos que la de heridos. Y en muchos casos la mayoría de los muertos eran oficiales. claro. La Miguel Ángel cantidad- Román Vega. Las A ver, unidades tanto chilenas como peruanas y bolivianas, sus soldados están en listas, nombres de cada una de estas personas, ya que lamentablemente solo se nombra a los comandantes. ¿Todos los soldados tenían entrenamiento propiamente tal o fueron personas con poco conocimiento militar? En te lo- en las fuerzas chilenas, en las fuerzas chilenas, todos los, en el libro que digo de Pelayo, están con nombres, todos, incluyendo aquellos que alguna vez se suicidaron o que se ahogaron por enfermedades, pues están todos los nombres. Entonces, por ese lado, sí yo encuentro que es una deficiencia que siempre se habla, muertos, oficial tanto, 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 Mm, y 50 soldados. O sea, correcto, es hasta cierto punto, aunque digan que eso es lo que vale y todo, pero yo lo encuentro una falta de respeto para los soldados que murieron por su país. correcto. Lorenzo Arminio Pachanga. ¿Eran 9.000 aliados contra 15.000 chilenos? Bueno, la cantidad está por ahí. Sí, yo diría con 11.000 aliados contra 14.500. Carlos Gamboa. Yo tengo un libro donde dice que los aliados eran 10.000 contra 20.000 chilenos. Bueno, No, no, lo comentamos al eso no. inicio. Claro. Gorky Rodríguez. Por lo general, los libros peruanos tienden a aumentar las tropas chilenas, pero creo que estuvieron equilibradas más o menos. Lo que desequilibró el resultado fue el poder artillero del ejército de Chile. Pero creo yo, en contraparte, imagino que va a suceder el mismo fenómeno o mismo efecto en el lado, en la versión chilena, ¿no? Sí, siempre los nuestros eran poquititos, los otros eran Claro, una eran multitud. hartos y los Siempre, vencimos siempre. o al revés. Claro. Willy Pajuelo Flores, ¿existe algún parte donde Montero haya indicado que se replegaban a Arica luego de la batalla? En realidad Montero hizo un parte muy reducido, media página. Extrañamente Más, reducido, siendo él jefe del ala derecha, ¿no? Ha tenido que hacerlo más más detallado. información, más información de parte, o sea, de la pluma de Montero te encuentras al momento en que él hace rectificaciones al informe que hace a la Convención Nacional Campero. O sea, Campero hace un informe que presenta a la opinión nacional, la lee ahí enfrente de ellos y después sale publicado. Es un informe bastante extenso, Claro. alrededor de, si no me equivoco, son 5 páginas, algo así. Y a raíz de ese informe, tanto Montero como el jefe de Estado Mayor Velarde
hacen algunas rectificaciones, ¿no? Dicen, tal cosa no es correcta, ¿no? Que, bueno, tal y cual cosa. Hay más información allí de parte de Montero que en su propia parte. Su parte, como digo, es muy escueto, demasiado escueto. O sea, me parece que él, cuando llega a Lima en agosto, una de las cosas que dice, y también lo dice en sus rectificaciones, de que él en algún momento, cuando las cosas estén más calmadas y ya se hayan enfriado los ánimos y todo eso, dará su versión de cuál ha sido la verdad de lo que sucedió en la campaña del sur. Desgraciadamente, que yo sepa, nunca lo llegó a publicar. Y hubiera sido muy interesante conocer su versión Con de qué es lo detalles, que... ¿no? Con detalles, Claro, o claro. sea, detalles desde que toma el mando, desde que Pierola le quita ¿cómo se llama?, el control político, le ordena cambiar de organización, hay un montón de cosas allí oscuras de las cuales se conoce alguna información por el archivo Pierola, pero no se conoce por lo general la versión de Montero, y eso hubiera sido de gran interés, pero como digo, desgraciadamente, si es que alguna vez lo pensó publicar, no lo llegó a hacer, o sus borradores, vaya a saber dónde estarán, o quién Carlos los tendrá. Gamboa, la división de Leiva pudo haber llegado a la batalla de Tacna con sus tropas de 5.000 hombres. Para comenzar, no eran 5.000, eran 2.577. Primero. Segundo, salieron el 18 de mayo, así que no hubieran llegado ni en broma. Y tercero, incluso las órdenes que recibe Leiva de Campero, que era el jefe de los ejércitos aliados, no son la de unirse con las fuerzas en Tacna, sino la de bajar a Locumba y batir, y lo leo textualmente, batir a los restos del ejército enemigo que ya debe ir en retirada. O sea, los aliados, hasta antes de enterarse de los 22.000 hombres, pensaban con cierto razonamiento de que estaban en capacidad de poder derrotar al ejército chileno. Y lo dicen varias comunicaciones, no solamente esta. Son varias las comunicaciones en las que dicen, ¿sabe qué? El triunfo es seguro. O sea, acá no hay ninguna duda, nosotros vamos a derrotar al enemigo. Pero después no se dio, pues. Por eso es Pero, que me parece que basado un poco en ese optimismo, en ese triunfalismo, es que le dicen a Leiva, no, ¿sabes qué? Tú simplemente barre con los restos del enemigo, o sea, no vas a tener paltas con eso. O sea, nosotros somos aquí, nosotros nos bastamos para hacer el trabajo. pero, Fuera de eso, fuera sí, de eso había 3 batallones chilenos en la zona también, esperando por si acaso. O si aparecía alguien de allá, estaba el Valdivia, el Caupolicán y el Atacama número 2. Así que Tan no, fácil no, tampoco lo no. hubiera entendido. tenían todas las provisiones. Claro, ¿no? A ver, ya, seguimos, ya para ir terminando. Excelente ponencia. Espero vuelva a reprogramar acerca del tema de la contramarcha de Camarones. Me la perdí. Felicitaciones, dice José Luis Quispe Bernal. Dile, pero Gor- que sintonice el programa ¿cómo se llama? Que debe estar subido ya. Gorky Rodríguez, ¿cuándo van a exponer sobre la batalla de Arica? Por cierto, felicitaciones a los tres exponentes, dan a conocer pormenores que la gran mayoría no sabe. Mm. En junio supongo. En junio, pues, la No, batalla de Arica. por supuesto. ¿Qué día cae 7? Creo que viernes. Encima es feriado todavía. Claro, ahora ya es feriado, pues. Este año ya es feriado. O el Finalmente, ya 6. para ir, claro, para ir acabando ya, consecuencias. Don Jorge, ¿se rompe la alianza peruano-boliviana? En realidad, como colaboración militar, sí, pero políticamente no, porque Bolivia nunca abandonó al Perú políticamente hasta el final de la guerra. O sea, es más, al final, en el 83, cae el gobierno de Montero, desaparece el gobierno que apoyaba la alianza con Bolivia y toma el poder el gobierno que más bien no tenía nada que ver con Bolivia y firma una paz por separado, sin consultar a Bolivia. Y ese es el gobierno de Miguel Iglesias. Entonces, al final, quien abandona primero la alianza somos nosotros y no los bolivianos. Claro, porque en el Tratado de Alianza Mutua ahí decía claramente, ¿no? Que ninguno de los dos Claro, estados podía firmar la paz sin sin el el conocimiento. visto conocimiento de la otra parte. Y es más, durante todo el año 80, entre la mitad del año 82 y comienzos del año 83, todos los meses tú tienes cartas ¿cómo se llama? Del ministro de Relaciones Exteriores chileno, Luis Aldunate, que se la dirige al ministro de Exteriores boliviano, Silvetti, Julio Silvetti.
y en todas les propone, entremos en negociaciones. Y Silvetti siempre le respondía, muy bien, entramos en negociaciones, pero con un representante peruano. Y nuevamente Aldunate le decía, entremos en negociaciones, nosotros tenemos que arreglar nuestro problema, Perú no cuenta. Y nuevamente Silvetti le respondía, necesitamos que esté presente un representante peruano. Y no fueron a ningún lado y al final las negociaciones se cayeron. O sea, en ese aspecto, los bolivianos respetaron el tratado hasta el final. Me voy a poner insidioso, pero nunca, ¿Cuándo no? A ver. pero nunca se hizo un, una declaración o cualquier cosa de que el pacto ya no corría, el tratado ya no corría. Entonces, del Siguen punto de aliados. vista, escucha, si fuera un abogado, yo te diría que todavía está vigente. Está vigente, claro. Y, Pero y ya no es tan créeme que, secreto, don Ícaro, ya no es tan secreto, ¿eh? Sí, por lo créeme menos. que de abogado algo entiendo. Correcto, correcto. Carlos Gamboa, grandes exponentes, felicitaciones para la exposición de la batalla de Arica, estaré desde el inicio. Claro, don Jorge, puede ser el día 6, ¿no? El jueves Claro, 6. me parece. Ícaro, ¿tú puedes? Yo sí, ¿ah? Tengo que ver cuando juegue Quique. Que te corten la... no, 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 que no te corten la luz, porque si no tampoco hay transmisión. Nos confirma, Sí, don Ícaro. yo creo Pero que la sí. fecha tentativa Yo es el creo que, 6. Puede ser el 6, creo que correcto. sí. Sí. Ya. Dice acá, Gorky Rodríguez, ahora es feriado el 7 de junio. Siempre me he preguntado por qué acá en Perú declaramos feriado Arica y Angamos, que fueron derrotas, y Tarapacá, que fue nuestra única gran victoria, no declaramos feriado. ¿Por qué será? Dicen. Se pregunta él. No solamente Perú, en Chile, feriado es el 21 de mayo, con Las el glorias hundimiento de la navales, ¿no? Esmeralda. Y también el 9 y 10 de julio no es feriado, pero sí se celebra en grande en las unidades lo de Concepción. Y también tenemos el 1 y 2 de octubre, que es la derrota de Rancagua contra los españoles. Ah, mira. Y Entonces, el 7 de junio no es feriado, solamente en Arica. En solamente en Arica sí, Arica. es regional. Como aquí en Tacna el 26 de mayo y el 28 de agosto son feriados. Wilfredo Zúñiga Solari, excelente ponencia, caballeros, saludos. A ver, vamos, ya vamos a ir terminando. Willy Pajuelo, felicitaciones por la exposición, muy bien. Hugo Rodolfo Comte Morán, felicitaciones a los expositores. Muy bien, ya estamos ya más de 2 horas y espero que se hayan aclarado dudas del público y que hayan podido conocer también de esta batalla que la verdad, yo también cada vez que escucho a don Jorge, a don Ícaro, también conozco nuevas cosas y a veces Sí, aprendemos siempre más. eso es Y lo bueno, bueno. sí, es lo bueno, Cada lo bueno de esto. reunión, cada intercambio siempre te deja algo nuevo. Siempre, siempre, siempre. Eso es lo bueno de la historia. Jorge Alberto Chávez Reategui, un abrazo. Quique Fernández, felicitaciones. Muy bien, entonces, unas palabras finales, don Ícaro. Muchas gracias por la invitación. Fue muy entretenido. Me alegro que a la gente le guste este tema. En esta época, cuando en general la juventud no le interesa mucho la historia, es bueno que todavía haya gente que sí, que se apasiona por eso. Eh, y es un gusto conversar con ustedes. Somos de países distintos, pero no de bandos distintos. Eso ya pasó ya. Es bueno saber lo que pasó, ya está ahí nomás. Así que muchas gracias de nuevo. Como siempre con Jorge nos llevamos muy bien, así que no, me gusta hacer programas con él. Correcto. Ya, pues, para Arica Y puede ser. igualmente con ustedes también ha Don sido Jorge, unas palabras. Sí, ante todo agradecerte a ti, Héctor, ¿cómo se llama? Al grupo, Difusores de la historia de Tacna. difusores de la historia de Tacna. Y nada, o sea, agradecer también a todos los que han tenido la paciencia de acompañarnos. Espero que hayan tenido un programa entretenido, un programa que les haya ayudado no sé, aclarar algunas dudas, probablemente a plantearse algunas otras, pero de eso se trata, ¿no? O Claro. sea, descargar un poquito las cosas y verlas con una visión un poco más grande, ¿no? Darnos cuenta, en el caso nuestro, en el caso de los perdedores,
de que la guerra, no es que la guerra continúe, simplemente la guerra ya terminó. El enemigo fue el de hace 140 años. O sea, eso no es lo que tenían que preocuparnos. Lo que tienen que preocuparnos es que los errores que nos llevaron a la derrota en 1879 tenemos que aprender a procesarlos y a no repetirlos, a hacer un mejor país, una mejor sociedad. O sea, y eso está en la trinchera de cada uno de nosotros. Simplemente usemos la historia como un espejo de las cosas que podemos aprender, que podemos prever y que no se deben repetir. Correcto, don Jorge. Eduardo Oviedo dice acá, don Ícaro, gracias. Don Jorge, yo soy de su fans club. Ya está. No sabía que tenía fan club. Él está diciendo, solo desde Arica, don Eduardo Oviedo. Sí, Y don Eduardo. saludos a los difusores de la historia de Tacna. Felicidades. Muy bien. Y bueno, yo agradecer, don Ícaro, don Jorge, por la gentileza de compartir sus conocimientos en esta página de difusores de la historia, que básicamente el único fin que tenemos o que tengo es difundir la historia de Tacna, promover este tipo de actividades con el afán de que las nuevas generaciones siempre tengan el conocimiento y no hablen cosas o temas sin saber o de repente cosas erradas se estén compartiendo por ahí, ¿no? Bueno, y esperemos que salga lo de Arica, don Jorge, don Ícaro. Fecha tentativa Estoy para al el 6 de pendiente. junio. Ya, no hay Ya pues, problema. Materia de disputa. ya Sí, sí. está, quedamos Perfecto. así. Muy bien. Entonces, siendo ya las 9:41, nos vamos despidiendo. Un abrazo a todos y hasta otra oportunidad. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.